El error se define como la diferencia entre el valor medido y el valor real, y estas afectan a cualquier tipo de instrumento y puede deberse a diferentes tipos de causas, y se clasifican de dos maneras, en cuanto a la función del instrumento y en función de la variable. En función del instrumento tenemos que nombrar a tres, las cuales son los instrumentos ciegos, instrumentos registradores e instrumentos indicadores. En cuanto a la función de la variable, tenemos que estas dependen de la variable medida, como son el nivel, la temperatura o un fluido, etc. Sin embargo, puede haber una combinación de este tipo de errores, como lo son los controladores registradores de temperatura, los transistores ciegos de presión, etc. Los errores pueden provenir de diversas fuentes como equivocaciones o errores accidentales, y en esta tenemos que son los errores de paralaje, los errores de escala que se refieren a la exactitud del instrumento medido, los errores de proceso que son los de montaje y los errores de calibración. El error de paralaje ocurre debido a la posición incorrecta del operador con respecto a la escala graduada del instrumento de medición, la cual está en un plano diferente, y el error de paralaje es más común de lo que se cree. Este defecto se corrige mirando perpendicularmente al plano de medición a partir del punto de lectura. El error de posición es la que provoca la colocación incorrecta de las caras de medición de los instrumentos con respecto a las piezas por medir. Los errores por desgaste se deben a los instrumentos de medición como cualquier otro objeto. Son susceptibles de desgastes naturales o provocados. El error instrumental tiene valores máximos permisibles establecidos en normas o información técnica de fabricantes de instrumentos y puede determinarse mediante la calibración. También tenemos que existen los errores del operador o por el modo de medición, error por el instrumento no calibrado, errores por fuerza ejercida mayores a las que se deben, errores por instrumentos inadecuados en la medición, errores por puntos de apoyo, errores por método de sujeción del instrumento, errores por los errores pueden ser despreciables o significativos dependiendo de las circunstancias en que se dé la clasificación de los instrumentos de medición. La mayoría de los instrumentos básicos o de medición lineal o de propósitos generales están representados por la regla del acero, el vernier y el micrómetro. Algunos instrumentos de medición son los instrumentos analógicos y los instrumentos digitales. El término analógico se refiere a las magnitudes o valores que varían con el tiempo en forma continua, como la distancia. Los instrumentos digitales se refieren a las cantidades descritas como las cantidades de personas en una sala, las cantidades de libros en una biblioteca, etc. Y como por ejemplo, cabe mencionar el multímetro